En la porción de esta semana que es una porción relativamente corta, tenemos dos cosas sobresalientes. La primera es, y es casi un tema central, es Bikurim, el llevar las primicias de la cosecha al templo. Y que en realidad está conectado también con la última, en la séptima aliyá, hay una... En la séptima aliyá, al final de la porción, hay una sección que dice... una sección que dice, Moshe convocó a todo Israel y les dijo, ustedes vieron todo lo que Hashem hizo ante sus ojos en la tierra de Egipto, al faraón, a sus sirvientes y a todo su territorio. Sus mismos ojos vieron milagros y maravillas. Dice, pero hasta ahora, hasta este momento, en el momento en el que Moshe está diciendo esto, es cuando están en los últimos 6 días de vida. Todo el libro de Devarim ocurre en los últimos 6 días de vida de Moisés. Y cuando están en el borde del Jordán, listos para entrar a la tierra prometida. Entonces, hasta ese momento, dice, pero hasta ahora, el Creador los dotó de un corazón que entienda, de ojos que vean y oídos que escuchen. Dice, 40 años los condujo por el desierto, durante los cuales no se gastó la ropa ni el calzado, no comieron ni tomaron, ¿sí? No había comida y no había nada para tomar, no había vino ni añejo ni fresco. Dice, y sin embargo sobrevivieron 40 años en el desierto. Pero durante 40 años, ¿qué hicieron? Se quejaron de estar 40 años en el desierto. ¿Sí? Hasta que no quedó la nueva generación, los primeros que salieron de Egipto, no hicieron otra cosa más que quejarse durante 40 años, porque no tenían el corazón y ni los ojos ni los oídos para poder darse cuenta de que si se podían quejar ya era un milagro. ¿Sí? Porque 40 años en el desierto, sin comida, sin nada de tomar, sin shopping centers, ¿sí? La ropa le duró 40 años, la misma ropa, los mismos zapatos, sin que se gastaran. De hecho, no sé si saben que durante los 40 años en el desierto no deponían, no iban de cuerpo, ¿sí? Porque no comían ni tomaban, solo se alimentaban de man, de esta sustancia metafísica que era el maná. Imagínense lo que significaría poder llegar a no tener que comer y tomar. La cantidad de horas, de hecho va a haber un momento en el que va a volver a ser así. La idea del Gemara Tikkun, en donde todo va a estar permitido, comer y tomar, es porque ni vamos a querer comer ni vamos a querer tomar. ¿Quién realmente gastaría el tiempo que gastamos en comprar comida, en cocinar, en comer, lavar los platos y todo eso si pudieras vivir sin comer y sin tomar? ¿Sí? Y claramente en la porción donde aparece esto, lo del man, el maná, dice este regalo se los estoy dando para que sepan que el hombre puede vivir sin comer. Dice literalmente, para que sepan que no es de pan de lo que vive el hombre. Por eso les doy esto, que le llama man, a lo cual la Torá lo llama lechem min hashamayim. Y yo creo que hablé de esto, no hablé de esto en la clase de la semana pasada, ¿no? Pero hablé de esto un poquito en este Shabbat, este Shabbat pasado, que este año nuevo que comienza es más que solo una oportunidad nueva, como todos los años nuevos, por lo menos desde el punto de vista del calendario hebreo,
sabemos que, a diferencia del Año Nuevo del 1 de enero, que pensamos que es una fiesta, el Año Nuevo judío es un día negativo, ¿sí? Es entre paréntesis, ¿sí? Porque es un día de juicio. Lo que pasa es que no es que porque vas a hacer Rosh Hashanah te toca el juicio, sino que es un juicio que atraviesa a todas las personas del mundo. De hecho, el hacer Rosh Hashanah, el escuchar el shofar, las conexiones que hacemos y demás, si no se anotaron, anótense porque, primero que nada, si no hay un mínimo de gente anotada a las cenas, no van a haber cenas. O va a haber que recalcular el precio de las cenas porque hay un cupo mínimo. Pero sobre todo asegúrense de estar en la parte de las conexiones, porque no es que ir a Rosh Hashanah es lo que endulza el juicio de esas 48 horas. Y generalmente siempre en Rosh Hashanah explicamos que se trata de reescribir el libro. ¿Sí? Hay un libro metafísico que es llamado el libro de la vida, que no es otra cosa, no es algo en lo que Dios escribe, es un libro en el que nosotros escribimos, que es nuestra propia mente. Nuestra propia mente superconsciente, no estoy hablando de nuestro cerebro. ¿Sí? Y este año, siempre en Kabbalah no podemos evitar prestarle atención a la numerología de las cosas, y los años tienen números. ¿Sí? Y este año tenemos un año 78, y 78 es 3 veces Yud-Kei Vav-Kei, 3 veces el nombre de Dios. Y al mismo tiempo es el mismo valor numérico de la palabra Lechem. ¿Sí? La razón por la cual cuando armamos en Shabbat los pancitos y armamos 12 pancitos es para cada uno de esos grupos de 4 pancitos divididos en 3 columnas representan un nombre Yud-Kei Vav-Kei, 3 nombres Yud-Kei Vav-Kei representan 78, que es el valor numérico de Lechem. ¿Sí? Por eso no decimos Hamotzi Jalá min haaretz, decimos Hamotzi Lechem min haaretz, incluso cuando lo que comemos es un tipo de pan distinto que se llama Jalá. ¿Sí? Porque la kavaná, lo que precipita el sustento es estos 3 nombres Yud-Kei Vav-Kei que combinados escriben la palabra pan. Y lo que buscamos es Lechem min hashamayim, o sea, pan caído del cielo. No el pan. Toda vez que la persona, todo grado de no rectificación es un grado de tener que ganarse el pan con el sudor de la frente. ¿Sí? Nosotros estamos acá para corregir el pecado de Adán, para levantar las chispas caídas de los mundos del caos, y entre lo más bajo del espectro, es decir, lo menos altruista a lo más altruista, hay 125 niveles, de los cuales cada uno de esos niveles corresponde a un nivel de, según qué tan cerca estás del egoísmo o del altruismo, niveles de qué tan difícil es ganarse el pan. ¿Sí? Porque el pecado de Adán, la consecuencia de la corteza reptiliana, la consecuencia del seguir permitiendo que los arquetipos netamente animales surjan, son 2. La muerte y tener que trabajar. ¿Sí? Hay solo dos castigos que recibió Adán. En el caso del hombre, en el caso de la mujer se le agrega un tercer castigo, que es el tener que parir con dolor. ¿Sí? Y no sé si saben, pero hay muchas mujeres que sin epidural, sin anestesia, tienen hijos sin dolor. ¿Sí? De hecho, se dice de que los tzadikim nunca hacen doler, como un tzadik es imposible que hiera a otra persona, un tzadik nunca le hace doler a su madre. ¿Sí?
Casualmente ahora de acá tengo que irme al cumpleaños de una persona que conozco que tiene 2 hijos y tuvo los 2 hijos sin anestesia y se les llaman partos silenciosos, ¿sí? Sin dolor. Pero bueno, según en dónde uno está en los 125 niveles, es qué tanto, y es una cuestión de dónde está la persona en conciencia, porque es una cuestión de aceptación de que no haya relación entre el trabajo físico que hago y que llegue pan a la mesa. No es una cuestión de ok, voy a dejar de trabajar, a ver si cae pan. ¿Sí? Es una cuestión de el cómo uno percibe, es una cuestión de entender la verdadera abstracción del sustento. Lo que los bancos y lo que el sistema financiero ha tratado de hacer por los últimos 150 años es de enseñarle a la gente justamente eso. Por más que cuando uno lo ve desde afuera parece un sistema macabro, ¿por qué el sistema lo permite? ¿Por qué el sistema permite que se haya hecho un sistema constante de devaluación del capital, una constante de permitir a los bancos centrales de los países a través de... Todos estuvieron acá en el curso 3 y han visto el videíto de este pacto que se hizo en este documento que se llama Modern Money Mechanics, mecánicas modernas del dinero, que le permite a los bancos fabricar 9 veces la cantidad de assets que tienen para fabricar, o sea, un banco puede prestar 9 veces la cantidad de dinero real que tiene en sus arcas. Y ese dinero real no es dinero que se cuenta, es dinero que no se debe. Entonces, cuando ese otro 900% fue creado sobre una primer parte que era real y esta es irreal, se la prestan a gente que después la gente compra cosas y la gente que compró cosas, a los que le compraron, la va y la deposita en el banco. Y al depositarlo en el banco y no ser una deuda, inmediatamente el banco otra vez tiene derecho a multiplicarlo por 9. Con lo cual hemos llegado al punto en donde menos del 3% del dinero del mundo existe. Y el resto es todo virtual. Y parece macabro, ¿no? ¿Por qué parece macabro? Porque hay solo pocos que se benefician de eso. ¿Sí? Porque hay poquitos que lo controlan y son los que se llevan la ganancia de ese 900%. El resto de la gente trabaja para que eso funcione. Sin embargo, lo que todo ese sistema ha estado tratando de hacer por los últimos 200 años, en un trasfondo metafísico, es enseñarle a la gente la abstracción del sustento. El billete es una abstracción del lingote, ¿o no? ¿Sí? Un día, cuando se empezó a fabricar más dinero sí, el del lingote es un certificado de depósito. El dinero creado sobre el asset real es una abstracción del billete. ¿Sí? Y el dinero digital, es decir, cuando vos entras a tu cuenta de banco y dice que hay, Besat Hashem, 10 millones de euros, y vos le decís al banco, los quiero retirar hoy, te dicen, no, nosotros no tenemos esa cantidad de plata. Me tiene que avisar un mes antes, ¿o no? ¿Sí? Si quiere llevarse dinero. Eso, el tiempo en el que el dinero solo es un número en la pantalla de tu computadora y en realidad tu banco no lo tiene, porque tu banco realmente no lo tiene. Si solo el 10% de la gente del mundo fuera al banco a pedir que le den el dinero, colapsa todo el sistema bancario. El 10%. Porque hay solo 3% impreso en billetes. Ese número escrito en la pantalla es una abstracción de lo irreal creado arriba de la primera abstracción que era el billete. En definitiva, lo que está tratando de hacer el sistema es de que entendamos que el sustento es un acuerdo, no es algo que... Y es
primordialmente un acuerdo con nosotros mismos. ¿Cuánto creo que me merezco? ¿Sí? Si le creo a mi abuelito que mi abuelito no, a ver, algunos de nosotros tenemos más suerte de tener de los árboles de donde venimos, ¿no? Pero en algunos árboles hay un abuelito que dice: si querés ser algo en la vida tenés que romperte el lomo y trabajar, ¿no? ¿No escucharon ese tipo de cosas? ¿Sí? O cuando pasa un rico, ¿sí? ¿A quién habrá estafado? ¿Sí? Si tenés la mala suerte de que te tocó un árbol genealógico así, hay que primero trabajar en desprogramar el preacuerdo, el acuerdo aceptado, que es un mandato familiar, y establecer un nuevo acuerdo de cuánto me merezco, ¿sí? ¿Qué merezco tener? Y este año que está comenzando, este año Lechem, este año Pan, ¿sí? 78, que va a coincidir con un año gregoriano 18, ¿sí? Que es vida, indiscutiblemente tiene que tener un serio efecto en la aceptación de la abstracción del sustento. Porque solo aquellos que tienen desarrollo espiritual, si buscan en sus archivos de los estudios de Kabbalah hasta llegar acá, se van a acordar de lo que dice el Zohar en la porción de Ahadei Mot acerca de los hijos de Aarón, cuando explica la diferencia entre un hombre y una mujer, el principio de lo masculino y el principio de lo femenino. Dice, el principio de lo masculino es el principio de la abstracción, es de la capacidad. Por eso no es muy factible que un hombre pueda ser más efectivo que una mujer para generar riqueza si piensa que es a través del esfuerzo. ¿Sí? En el plano de los que están más cerca del pecado de Adán, de los que están más cerca de aceptar que hay que ganarse el pan con el sudor de la frente, ahí abajo tiene más chance una mujer, porque la mujer es vasija. ¿Sí? Es más fácil que una mujer consiga dinero. Un hombre y una mujer salen a la calle a pedir dinero, es más probable que le den a una mujer que a un hombre. ¿Sí? Estamos hablando con el menor esfuerzo posible, ¿se entiende? ¿Sí? Una mujer se arregla un poco, se pone linda, sale a la calle y pide dinero al lado de un señor también de traje, lo que sea, bien vestido todo, y está comprobado que es cierto que la gente le da más, es más propensa a darle dinero a una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene energía de vasija. ¿Sí? El que está por dar la reconoce como merecedora de eso. Pero el verdadero sustento, el río que sale de Yesod, ¿sí? De Atika Kadisha, de las arcas celestiales, celestiales por decirlo así, del verdadero sistema, es mucho más afín a un hombre. Pero a un hombre que tiene la capacidad de la abstracción hacia lo metafísico, no de un hombre que está todo el tiempo buscando Malhut. ¿Se entiende? El trabajo de buscar Malhut es el de la mujer. El que eso se manifieste es a través de lo femenino. ¿Sí? Con lo cual, en este año que estamos entrando, creo que vamos a empezar a ver cambios importantes acerca de quiénes son los nuevos merecedores de la abundancia de este mundo. Casi me atrevo a decir de que se van a en el 2018, en el 57-78, se van a separar, la economía se va a separar en mundos paralelos, en donde la percepción del valor va a llegar a tal punto, aquel que tenga la capacidad de abstracción va a poder entender que se puede tener
fortunas y ilimitado acceso a los bienes y al sustento de este mundo sin siquiera tener un billete a su nombre. ¿Mm? Yo creo que sí se entiende. Si no se entendiera, no habría más de 30.000 millones de dólares invertidos en monedas encriptadas. Alguien sí lo entiende. ¿Sí? En los últimos 4 meses se han financiado empresas con ICOs, con ofertas privadas de monedas, de tokens encriptados por más de 2.000 millones de dólares. O sea, empresas privadas, en lugar de pedirle dinero a un banco, imprimieron sus propias monedas encriptadas para financiar sus proyectos. Hay alguien que sí lo está entendiendo, pero tiene que ver con la capacidad de abstracción y de confianza en que ese es un acuerdo mayor. ¿Sí? El problema que tiene ese acuerdo que requiere de sentirse libre. Y el billete dólar da una falsa seguridad. ¿Sí? Pero va a haber un día en que vas a tener un billete impreso y la gente no va a saber qué hacer para sacárselo de las manos porque nadie va a querer, porque la gente va a realmente ver cómo se devalúa el billete. Hoy cada billete que tenés en la mano representa una deuda y representa que estás perdiendo plata solo por tenerlo. Solo por tenerlo estás perdiendo plata. ¿Sí? Lo que pasa es que nos seguimos pensando en el acuerdo de que me dieron un billete. Y el billete dice, debes 100. Dice literalmente, nota del tesoro, es una deuda, no es ya como antes un certificado de depósito. Y sin embargo, hace 50 años que dejaron de ser certificados de depósito de plata u oro y nosotros seguimos creyendo que valen cada vez más. ¿Sí? Y hay mucha gente que creen que vale más que cualquier cosa, ¿no? Más que la vida de una persona. Hay gente que mata por 5.000 pesos. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero bueno, creo que este año este Rosh Hashanah realmente tenemos que hacer un trabajo de adquirir la confianza necesaria para literalmente actualizar nuestro software. ¿Sí? Tenemos que buscar como esos, ¿vieron esos? Hay una cosa que es genial detrás de todo esto, que una de las cosas que evita que la gente confíe en las monedas encriptadas es de dónde surgen, ¿sí? Que surgen de la comunidad de hackers. Y la comunidad de blockchain, de la tecnología que está detrás de cosas, está hecha y está protegida por hackers. Y la única razón por la cual nosotros tenemos una idea le tenemos un rechazo a la palabra hacker es porque los que imprimen billetes nos han hecho creer de que los hackers están en contra del resto de la sociedad. ¿Sí? Y en realidad están en contra de los sistemas que esclavizan a la sociedad, pero hace falta estar dispuesto a ver más allá, ¿no? De lo que alguien te dice o de la historia oficial. En fin, pero hay un trabajo importante que hacer de desprogramación porque existiendo puntualmente esa realidad paralela en la que uno puede engancharse, una vez que ya otros la manifiestan y es algo abierto, ya no hay más excusas. El que no se sube se queda afuera.
¿sí? Lo bueno es que es un tren muy largo. ¿Sí? A lo mejor te toca subirte en el último vagón, pero hay un último vagón. No es un tren eterno. Hay un último vagón y va a haber un momento en la historia del mundo en donde va a haber mucha gente que va a pensar en la idea del tren como un mito. Y van a haber otros que se van a haber subido y van a estar viviendo en el tren, ¿no? O sea, en fin. ¿Y qué tiene que ver esta porción con todo esto? Primero que nada que para subirse al tren hay que poder verlo. ¿Sí? El tren no estoy hablando solo de un sistema económico, va a haber un sistema distinto, va a haber una espiritualidad distinta, ¿sí? Y va a haber gente que va a seguir yendo a la iglesia y a la sinagoga, ¿sí? Es decir, va a haber una realidad económica de abundancia y va a haber gente que va a pasar hambre. Va a haber una realidad distinta espiritualmente y va a haber gente que va a ir a que le infundan miedo en una iglesia o en una sinagoga. Va a haber gente sana, naturalmente sana, y otra, ¿sí?, yendo a los hospitales y como ya sabemos, muriendo la gran mayoría de haber ido al hospital y no de la causa que los llevó al hospital. Va a haber ¿sí?, realidades paralelas, va a haber un concepto distinto de familia, va a haber un concepto distinto de amor y va a haber gente que va a seguir sufriendo penas de amor y va a haber gente que va a amar. Lo que pasa es que tal vez es solo una sensación que yo tengo, pero tengo la sensación de que todo esto va a pasar dentro de muy poco tiempo y hay que subirse al tren y para eso hay que poder verlo. Y para eso hay que también escucharlo y hay que poder entender. Hay que tener un corazón inteligente, ¿sí? Y eso suele suceder, lamentablemente, solo una vez que uno ya está del otro lado. O sea, después de los 40 años es que a la persona la dotan, ¿sí? Cuando no es hasta que la persona se relaja del caos, cuando el peligro ya pasó, después de los 40 años del desierto, en donde la persona dice, ah, mira, al final, si no hubiera sido por eso, ahora no me estaría pasando esto. ¿Sí? Pero mientras tanto, durante los 40 años, te estuviste quejando, estuviste sufriendo. Y creo que el antídoto para eso es el comienzo de esta porción que tiene que ver con Bikurim, con el diezmo. No es literalmente diezmo, es una forma de decir porque no es la 10ª parte, sino es la primer fruta. ¿Sí? La porción empieza con... dice, cuando llegues a la tierra que Hashem, tu Elohim, tu Dios, te entrega en herencia, después de que tomes posesión y te establezcas en ella, deberás tomar las primicias de los frutos de la tierra que recojas en el país. La tierra, no es el país, bueno, la tierra que Hashem te entregue en herencia. Dice, y deberás ponerlos en un canasto, ¿sí? No los lleves en una bolsa, ¿sí? Un canasto tiene que ser. Tiene una razón de ser, es porque las frutas representan Yud Kei Vav y el canasto tiene que ser un aspecto de Malhut, ¿sí? Una vasija. No lo digo yo, lo dice el Ari. Los pondrás en un canasto y se los llevarás, ¿dónde están? Deberás ponerlos en un canasto y dirigirte al lugar que Hashem elija, es decir, al templo en aquel momento. Dice, y una vez que estés allí, deberás dárselo al sacerdote que esté en ese momento en función, en esos días, y le dirás, declaro hoy ante Hashem, nuestro Dios,
que he ingresado a la tierra que Hashem juró a nuestros padres. Luego el sacerdote deberá tomar el canasto por una... Dice, ok, esto es todo logística. Dice, y luego declararás y dirás ante Hashem, tu Dios, lo siguiente. Un arameo intentó destruir a mi ancestro. ¿Sí? Está hablando de Nimrod y Abraham. ¿Sí? O sea, no es que ni siquiera le dice... No. Un arameo trató... Labán era cananita. Cananita. Dice, un arameo trató ¿dónde estaba? Un arameo intentó destruir a mi ancestro. Luego mi ancestro emigró a Egipto. Puede ser, pero no era arameo. Acá siguiendo con el hecho de que dice de que hay una aclaración que es de... no sé quién es el que dice de que, en este caso acá hay una aclaración que dice de que puede tratarse de Abraham y Labán. Dice, luego mi ancestro emigró a Egipto con su familia, de donde vivió como un extranjero, y allí se convirtió en una gran nación, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron trabajo forzado. Clamamos ante Dios, al Dios de nuestros ancestros. Finalmente Hashem nos escuchó, vio nuestro sufrimiento, el trabajo forzado, la presión. Dice, Hashem nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, con grandes revelaciones y con grandes señales y maravillas, y nos condujo hasta este lugar, y nos entregó esta tierra, donde fluye la leche y la miel, y ahora aquí traigo las primicias de los frutos de la tierra que tú me has dado, Hashem. Entonces, por eso declaro esto. Imagínense que habían millones de personas que tenían que traer, ¿sí? Imagínate el sacerdote teniendo que escuchar a cada uno de ellos recitar esto, para traer, sobre todo porque, por ejemplo, un tipo que tenía un árbol de manzanas, traía una manzana, ¿sí? Y un tipo que tenía un campo de 200 árboles de manzana, también traía una manzana, la primera que maduraba en todo era de cada especie, también traían un cabrito, un esto, ¿no? De lo que sea que tenían, y mucha gente dice que esta consigna, la de las primicias, es la abreviación más exitosa que se pudo hacer en la historia del hombre para impulsar a la prosperidad del hombre, ¿sí? Obligarlo a dar una pieza de primicia. ¿Sí? Porque si tenés 2 cabritos y los 2 quedan embarazados y nacieron 2, el primero que nace lo tenés que dar como primicia. Pero si tenés 100 cabritos, el primero que nace tenés que dar como primicia. ¿Se entiende? Entonces, de alguna forma impulsa a la persona a que quiera tener la suficiente cantidad de árboles de manzana, de esto y lo otro, para que no le moleste dar una manzana. ¿Sí? Imagínate si resulta que tenés solo un árbol y son los primeros años y da 2 manzanas. Y tenés que ir a llevar... Y aparte el viaje, ¿no? Lo que te cuesta el viaje hasta Jerusalén para ir a llevar una manzana. Pero, ¿qué es esto en realidad? Más allá de que todos los años insistimos en que no es cierto que esta es una mitzvah que no se puede cumplir. De hecho, es algo que uno debería de hacer un intento por cumplir. ¿Sí? Cultivar algo que dé primicias, lo que sea, una planta de tomates, algo, aunque sea una plantita en el balcón o afuera de la ventana, algo para que puedas hacer la acción de seleccionar una primicia, porque el seleccionar la primicia
No tiene que ver con que Dios no está esperando no está esperando tu manzana. ¿Sí? Ni Dios, ni el sacerdote, ni nadie está esperando tu manzana. Pero uno necesita no comerse la primera manzana. ¿Sí? No, uno necesita en ese nivel de control de sí mismo, y obviamente cualquiera que ha tenido desde una estancia llena de árboles hasta una sola plantita de tomates, sabe cuál es el tomate más deseado. ¿Sí? ¿Cuál es el tomate más deseado? Y es ese que es el primero que se empieza a poner rojo. Le diste agua, la tierrita, el abono, compraste la plantita, esto, lo otro, lo que sea, ¿sí? Y ahí viene el primero. Hoy en día lo que se hace con ese primer tomate es que se lo marca y se lo deja en la planta. ¿Sí? Entonces, evidentemente, no es necesariamente que tiene que ver con que el sacerdote necesite mi tomate o lo que sea, tiene que ver con mi capacidad de entender que mi sustento no depende que tengo confianza de que va a salir otro tomate rojo, ¿sí? De que no necesito comerme el primero. Más allá de que ese primero también tiene una energía adicional que uno debería de preferir no conectar. Acá hay una silla. No conectar con ella. Por otro lado, esta porción es la porción de las famosas 98 maldiciones. ¿Sí? Los dos temas son el diezmo, también se menciona el diezmo a los levitas y a los pobres y demás, qué sé yo, pero es el llevar bikurim, estos primeros frutos. Yo no sé si me puse esto. ¿Tengo el cable por afuera o por adentro? Fuera. Ah, qué problema. Perdón, no sé, a ver, ahora vemos. Creo que pude. Hace calor acá, ¿no? El segundo tema, digamos, central, aparte de Bikurim, son estas maldiciones. ¿Se acuerdan que en la porción de Re les habían dicho un grupo de tribus se van a poner en una montaña, otro grupo se van a poner en otros? Bueno, ahora toca que les digan, ahora ya subieron cada uno de la montañita, toca que le digan las maldiciones. Y están divididas en dos grupos. Hay un primer grupo de 11 maldiciones y después otro grupo de 98 maldiciones. Están separadas. Y entre medio hay pero si se portan bien, no les va a pasar nada, ¿no? Me pregunto si no fue Moshe que, siendo que él fue el que escribió esta sección de la Torá, si no fue el culpable del miedo en la del miedo en la religión. Hay algo muy particular acerca del número. Las primeras 11 maldiciones ya sabemos que tienen que ver con las 11 cortinas. Se lo hemos explicado en esta clase muchas veces, y en la clase de Re también. Las siguientes, 98, que uno podría pensar, bueno, se quedó corto, ¿no? No se le ocurrían 2 maldiciones más. Si uno lee las 98 maldiciones, son tan tremendas las cosas que uno dice, ¿cómo? ¿A quién? Solo hay que ser un gran creador para que se te ocurran 98 maldiciones. Si se ponen a pensar, a la persona que más detesten en el mundo, cuando mucho se te ocurren 4 o 5 cosas que le desearías, ¿sí?, que le pase mala, pero 98 es un número tremendo. 98 se escribe... el número 98 en letras es Tzadik Het. ¿Sí? Sin embargo, cada vez que se hablan de estas 98 plagas en los libros cabalísticos, se habla de Het Tzadik. 890.
¿Por qué? Porque en ese orden dice algo. El número 8, la letra Het, también quiere decir pecado. ¿Sí? La palabra Het, de 8, literalmente es la misma palabra que pecado. Y 98, leído de esa forma, es pecado del justo, ¿sí? O del tzadik. Y el Zohar dice que esto tiene que ver con que la letra tzadik está relacionada, primero porque el valor numérico de la tzadik es 90. Y como cada sefirá tiene 10 sefirot, ¿cuál es la novena sefirá? Yesod. ¿Sí? El número 9 siempre está conectado a Yesod. Y el concepto de tzadik siempre está conectado con Yesod. Yesod es la perfección que se busca en el ser humano, está en el nivel de Yesod. Por eso Yosef, que era la sefirá, que era la merkabá de la sefirá de Yesod, es llamado Yosef HaTzadik. No hubiera sido tzadik, no hubiera podido ser realmente el canal de la sefirá de Yesod. Con lo cual, el Zohar dice de que estas maldiciones la persona las atrae a sí mismo por imperfecciones en Yesod de Zeir Anpin. Ahora, ¿por qué aparecen ahora? Porque estamos justo antes de Rosh Hashanah. Y el valor numérico de 98 es el mismo valor numérico de la palabra Slach. Slach de Selijot, Slach, Slijá, cuando uno dice perdón, en hebreo cuando uno quiere pasar o pisó a alguien, hoy le dice Slijá, ¿sí? Slach, ¿sí? Perdón, name, ¿sí? La palabra perdón, Slach, tiene valor numérico 98 y también tiene el mismo valor numérico que la palabra tzach. Tzach quiere decir inmaculado. De hecho, lamentablemente en la mayoría de las sinagogas del mundo, la gente no quiere pasar a la Torá cuando toca leer la sección de las maldiciones. Y lo mejor que te puede pasar es que te llamen a la Torá para esa sección. Porque la razón por la cual aparecen acá, dice el Zohar, en esta semana es como que hay un antídoto de purificación o de perdón por todas estas maldiciones. Y si bien esto no es algo que intelectualmente pueda ser explicado, es una herramienta que les quiero dejar antes de que termine la clase. El Ari dice lo siguiente respecto a, porque cuando comienza todo este capítulo de las plagas, de lo que más habla la Torá es de las maldiciones, de lo que más habla son de plagas así tremendas, o sea, todo es, no que algo le va a pasar a alguien en particular. Hay solo 11 que son para la persona que hace tal y tal cosa. ¿Sí? De hecho, les digo rapidísimo porque acá lo ordenaron. Las 11 son, y son importantes, por eso estas 11 están separadas porque de estas uno sí tiene que prestar atención. Las otras dice, si no obedeces va a pasar esto y esto, y enumera 98 cosas. Acá dice, maldito el qué. Hay 11 veces que dice, maldito el qué. Y maldito el qué, el Ari dice que es aquel que imperfecciona alguna parte de Zeir Anpin, ¿sí? de la emoción. Y como se los voy a leer de arriba para abajo, el primero corresponde a Ari Anpin, al Parsuf de Keter o de Ari Anpin, que dice, maldito es aquel que hace una imagen grabada, que es una aberración ante Dios, aquel que hace alguna figura para adorar y que la mantiene oculta. ¿Sí? Aquel que tiene una estatua, algo que venera y que encima lo oculta. ¿Sí? Por lo menos parece que es peor si lo ocultas. Dice, eso corresponde a Ari Anpin. ¿Y saben por qué corresponde a Ari Anpin y por qué es tan grave que lo oculte? Hay una ley, hay una cosa que es muy puntual
cuando se trata de los sacrificios que tiene que traer una persona que roba, por ejemplo, el castigo es peor para una persona que roba de noche. ¿Sí? Cuando una persona roba de noche, hay un castigo peor que para el tipo que roba de día. El que roba de día entiende que no le tiene miedo a las leyes de causa y efecto. Es un descarado que va y hace lo que sea que... Pero el tipo que roba de noche no le tiene miedo a Dios, pero le tiene miedo al hombre. ¿Sí? Por eso se esconde, porque ¿de quién se esconde? De noche solo se puede esconder del hombre, ¿no? Las leyes de causa y efecto son las mismas de día, de noche, no hay leyes distintas. En cambio, el que lo hace de día dice, me banco lo que sea que venga por esto, lo que sea que son las leyes de causa y efecto. Ahora, cuando el tipo dice, lo voy a hacer de noche para que no me vean, no creo en las leyes de causa y efecto, pero sí le temo al hombre. Con lo cual, el tipo que esconde el ídolo es el, digamos, como del peor nivel de imperfeccionarse a sí mismo, porque encima no quiere que otros vean que él tiene... No es que dice, no, yo realmente creo que este es Dios, y sale y lo promueve. Correspondiendo a Abba Veima, a Jochma y Binah, o lo que dañan, dice, maldito es aquel que insulta a su padre o a su madre. Correspondiente a Keter de Zeranpin, dice, maldito es aquel que mueve la frontera de su vecino, el que mueve ¿cómo se dice? Un landmark, un mojón, ¿sí? Un lugar que determina a dónde se acaba el terreno de uno y el terreno del otro, aquel que, es decir, el que le roba al vecino. Correspondiente a Jochma de Zeranpin, dice... dice, maldito es aquel que manda por un camino erróneo al ciego. ¿Sí? El que no es solo a la persona que es invidente, ¿sí? Sino que el que no sabe. Correspondiente a Binah de Zeranpin, dice, maldito es aquel que interviene para que no haya un juicio justo, o para que, al revés, dice, el que no permite algo justo para un extranjero se refiere a un ger, a un converso, a un huérfano o a una viuda. Correspondiente a Gesed de Zeranpin, es maldito aquel que tiene relaciones con la esposa de su padre. A Geburah de Zeranpin, maldito aquel que tiene relaciones con cualquier tipo de animal. Esto ya justo en este Shabbat lo habíamos comentado, que Rashi dice de que se refiere a la persona que tiene relaciones sexuales con una mujer que le cuenta a otras personas cuándo tiene relaciones y cómo son las relaciones que tiene con... correspondiente a Tiferet de Zeranpin, dice, maldito es aquel que tiene relaciones sexuales con su hermana, sea la hija de su padre o la hija de su madre. A Netzach de Zeranpin, maldito es aquel que tiene relaciones con su suegra. A Jod de Zeranpin dice, maldito es aquel que golpea a su vecino en secreto. ¿Sí? El que hace algo en contra de su prójimo, pero no de frente. Y finalmente, correspondiendo a Yesod de Zeranpin, dice, maldito es aquel que acepta un soborno en un caso de asesinato donde la persona acusada en realidad es inocente, o sea, aquel que testifica en falso. Entonces, esos son maldito por esto, por lo otro, lo que sea. Después están las 98 maldiciones, que en realidad son bendiciones. Por eso les dicen que se paren unos en una montaña, otros, los dos están opuestos, y a uno le tocan las maldiciones. Porque no, de hecho, muchas veces he escuchado gente decir, no, a mí me pasa esto y esto porque alguien me hizo una maldición. No digo que no sea cierto que personas hacen conjuros, maldiciones o lo que sea que hagan, pero que gente haga eso no tiene nada que ver con que a otros le afecte.
la medida en que le afecta es la medida de entidad que la persona le da y la afinidad de forma que tenga con ese tipo de maldición. Por eso, si el que hace las maldiciones es un buen, ¿cómo se dice? No, pero un buen maldecidor, lo que necesita es, o hechicero, digamos así, necesita conocer bien a quién va a maldecir, porque necesita maldecirlo con cosas que sepa que el tipo hace, ¿sí? Que tenga afinidad de forma para que sí le haga efecto. Porque todo en este mundo funciona por afinidad de forma. Cuando alguien te bendice, tampoco te sirve, le sirve al que bendice. Al que bendice siempre le sirve bendecir a otra persona. Y al que maldice siempre le hace mal a él maldecir, no importa si tiene o no efecto en el otro. Pero la bendición tampoco te llega si no tenés afinidad de forma con las bendiciones. Por ahí tenés, ¿sí? Vas por la vida sufriendo y venís acarreando 1.000.000 de bendiciones que te han dado, que están esperando a que te parezcas un poquito a la bendición para que te llegue y haga efecto. Entonces estas 98 maldiciones son en realidad un aspecto de purificación que recibimos esta semana por leerlas. Sin embargo, como la mayoría de ellas funciona o tienen que ver con plagas, el Ari se tomó el trabajo de darnos un antídoto contra las plagas que tengan que ver con enfermedades para esta porción. Dice, en realidad el antídoto es un nombre en que meditar y algo que uno tiene que eliminar de uno mismo, ¿no? Dice, el significado místico detrás del concepto de una pestilencia es la siguiente. Sepan que todo lo que ocurre en este mundo ocurre en función de la del proceso de elevación de las chispas caídas de los mundos del caos. Esta es una de las cosas más... Es el concepto primordial de cuando la gente dice, ¿a qué vine a este mundo? Bueno, viniste a hacer tal y tal cosa, pero si querés saber para qué viniste a hacer tal y tal cosa, hay un solo propósito en este mundo. ¿Sí? Y a uno es como cuando te conseguís un trabajo en una oficina, y es cierto, en esta oficina llamada la vida, llegás, te sentás en el escritorio y nadie te dice qué tenés que hacer. ¿Sí? Y uno dice, bueno, voy a ver qué puedo hacer. Hay unos archivos ahí, hay otras cosas acá, y uno elige lo que parece que va a ser más fácil, porque parece que te van a pagar solo, ya te contrataron, ya naciste, ¿no? Entonces pensás de que te van a pagar igual. Entonces buscamos, la cafetera está vacía. Yo voy a tomar la posta de hacer café y traer donuts a la oficina. ¿Sí? Mientras tanto hay unas pilas ahí de archivos que nadie sabe qué son, nadie viene, no hay un jefe que viene. Entonces un día llega la hora de cobrar y no te pagan, o te pagan poco, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente en este mundo, le pagan poco. Y el tipo dice, pero si yo vine a trabajar, ¿sí? Bueno, pero no hiciste el trabajo que había que hacer. Hasta que uno no hace el trabajo que viene a hacer, y ojo, llenar la cafetera también es parte del trabajo, pero lo más importante son los archivos esos de los mundos del caos que hay que elevar. Puede ser que la vida que tenés suficiente mérito como para que tu forma de elevar las chispas de los mundos del caos sea haciendo café. ¿Sí? Evidentemente eso existe, si no, Starbucks no existiría. No lo digo en chistes, ¿eh? Si no hubiera un propósito divino en tomar café, no existiría la cantidad de producción de café que existe en el mundo. O sea, que hacer café es algo divino. Alguien pudo haber venido a este mundo
Y si alguna vez fueron a la Fontana de Trevi y tomaron café en el cafecito del mundo que está ahí enfrente, van a ver que saben que hay gente que sabe hacer divinidad del café, ¿no? Muchas veces pasé por ahí y decía, mira, si yo voy a hacer esa cola para tomar un café, porque ellos dicen que es el mejor café del mundo. Obvio que si vas a poner un lugar de café, le vas a poner un cartel que diga el mejor café del mundo, ¿no? Hasta que un día era muy, muy tarde, como las 1 de la mañana, una cosa así, y no había cola. Dije, bueno, voy a tomar un café. Vale la pena hacer la cola cuando hay cola. Es sin duda hasta ahora el mejor café del mundo. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de la gente no sabe por qué no le pagan, por qué la vida no le paga. Y la verdad es porque lo que sea que está haciendo no lo hace con el propósito de mejorar el mundo. ¿Sí? Lo hace con el propósito de que le paguen. Entonces, si es solo para que le paguen, hace lo menos posible. Pero ¿cómo se dice? The job description, la descripción de la función, de las tareas que vinimos a hacer a este mundo es esto. Sepan que todo lo que ocurre en este mundo, ¿sí? Ir ahora a una cena, todo, no dice algunas de las cosas, dice todo lo que ocurre en este mundo es en función del proceso de elevación de las chispas caídas de los mundos del caos. Puesto es que, dice, es que acaso no es que todas las almas de este mundo derivan su sustento espiritual de los reyes caídos del caos a través de su refinamiento. ¿Sí? Tal como ya lo hemos explicado en aquel versículo que dice, todo Israel son príncipes. Ahora bien, dice, cuando queda algún elemento de residuo sin refinar, una chispa que no está refinada, la cual no fue separada del caos, funciona, está en la persona latente como si fuera veneno, esperando la oportunidad externa de que haya un, ¿cómo se dice? Outbreak. No, cuando una plaga se dispara. Hubo una epidemia, esperando a que haya una epidemia para usar la epidemia como excusa y matar a la persona. ¿Sí? No, el tipo se enfermó, no, el tipo no se enfermó de nada. Cuando aparece la epidemia, las chispas de, esto es lo que dice Larry, las chispas de ego que quedaron en la persona, dicen, ok, este es un buen momento para que, porque este sistema, si fuera tan obvio, la gente estaría aterrada de tener ego, ¿o no? ¿Sí? El Satán funciona de una manera súper sutil y hace 6.000 años que hace este laburito de matar gente. Entonces lo hace, es el que mejor sabe cómo hacerlo. Y no puede ser obvio que la gente muere de ego, ¿sí? Porque si no, la gente erradicaría el ego por miedo, no por voluntad de purificar el mundo. Como dice el Zohar, que el Yetzer Hara entra primero en el cuerpo y controla el cuerpo durante 12 años para que la persona le crea. ¿Sí? Es importante que la persona crea en el mal como una fuente de satisfacción para que realmente después haya una transformación en el transformarlo. Dice, refinar esta realidad, tal como ya lo hemos explicado previamente, implica remover elementos de ego y de pensamientos orientados solo a uno mismo, de cualquier aspecto de la realidad en la que nosotros estemos trabajando. ¿Sí? Pues decís, ok, ¿la plaga está en el área de la economía? No, la plaga está en el ego que hay, en cómo te manejas respecto a la economía. Entonces, cuando se desata una plaga llamada inflación, deflación,
impuestos más altos, lo que sea que es la excusa externa que hay en el común, el ego ataca, ese residuo ataca y envenena a la persona, y la persona cree que es culpa de los demás, o sea, culpa de una cosa generalizada que está ocurriendo. Lo mismo es si es en las relaciones de pareja, en esta era que nos tocó es así, ya nadie se casa, ya nadie todas las parejas son informales, todo es touch and go, no es así. Pero es una buena excusa para decir por qué yo estoy solo o sola. ¿Sí? Porque es así como es. No, es por tu ego que estás sola. ¿Sí? No hay ninguna otra razón. Si sabes por qué se fue el último. ¿Sí? O la última. ¿Sí? Dice, cuando este proceso de eliminar esos aspectos de ego queda incompleto, dice, el individuo, los motivos por los cuales el individuo hace las cosas tampoco son puros y por ende permite que elementos de no sé cómo traducirlo esto, como que de este veneno que es el interés egocéntrico, se mezclen con aspectos del mundo físico e interrumpa el fluido de energía divina que puede llegar a ese aspecto en particular, el trabajo, las parejas, la salud, lo que sea, y por consecuencia las chispas de luz porque todo está mezclado en este mundo, hay una dualidad, no es todo impuro, todo es puro e impuro, pero cuando la persona deja esas partes de ego como incompleto, y esto tiene que ver, me parece, como lo estoy entendiendo, tiene más que ver con cuando uno toma la decisión de parar en un momento de purificación. Uno dice, yo voy a, ¿sabes qué? Listo, se acabó el siempre tener problemas de pareja, voy a dejar de hacer esto, voy a eliminar mi ego del tema de pareja. Y en el proceso decís, bueno, esto no está tan mal. Y dejás chispas, dejás pedacitos, porque literalmente habla de eso, de las partes que uno dejó incompletas, si no creo que no diría dice que uno deja incompletas. Esas partes incompletas hacen que el flujo divino de la energía de la pareja, del sustento, de lo que sea, se peguen a ese foco de caos que una persona dejó. Porque la idea del caos, lo hemos explicado, los mundos del caos, era simplemente puro egoísmo. Eran la sefirá de Malhut de cada sefirá sin Zeirampin, no eran Parsufim, eran solo Malhut de Gesed, Malhut de Geburah, es decir, solo deseo egoísta. Con lo cual es una gran aspiradora. Entonces la persona piensa que ya está listo para su próxima relación de pareja, su próxima empresa, próxima sociedad, nuevo programa de ejercicios y de dieta, para lo que sea, pero como dejó pedacitos sin resolver, cuando ahora sale a hacer eso nuevo, el nuevo flujo de energía divina es rápidamente capturado por esas chispas incompletas. Dice, y esas chispas incompletas, que para mí, otra vez, esto es lo que yo estoy entendiendo, pero lo que entiendo es que dice incompleto porque es algo en lo que se decidió trabajar y se decidió no hacer. ¿Sí? No dice de algo en lo que uno está trabajando. Dice, estas
las chispas divinas son arrestadas por son como tomadas prisioneros por esos pequeños focos infecciosos. Y esa energía divina mal dirigida se convierte en enfermedad. ¿Sí? Dice, así dice, dice, esa energía divina mal dirigida, ¿sí?, se convierte en enfermedad. Dice, la pestilencia también ocurre producto de que el nombre Yud-Kei Vav-Kei no esté brillando completamente. Y esto es algo que lo hemos explicado muchas veces en otras clases, que nada es más efectivo para mantener una persona sana que estar constantemente creando. ¿Sí? El estado de conciencia en el que una persona está cuando está creando algo es totalmente no afín a algo que destruye. ¿Se entiende? Es así, parece o sea, uno dice, sí, no, es algo muy simple, pero es así de simple. Cuando uno se pone a crear algo, incluso si estás creando algo negativo, pero estás haciendo un proceso creativo, quiero ver cómo voy a hacer, ese proceso de crear es totalmente lo contrario a destruir. Con lo cual, las fuerzas destructivas que hay en este mundo, porque hemos visto, hay muchas cosas que es necesario que se destruyan, ¿sí?, pero dejan de tener afinidad de forma. Entonces la persona no puede sufrir enfermedad, pérdidas, lo que sea, cuando está realmente creando, ¿sí?, cuando está en un proceso creativo. Bueno, y acá habla de un deletreo que hay de distintos deletreos del nombre Yud-Kei Vav-Kei. Dice que su número, la suma total es 128 y agregado los 4 kolels, el número 1 da... ok, dice, termina dándonos el número 133, que es el mismo valor numérico que la palabra plaga, Negev. Dice, por eso es que hay un nombre que es sumamente poderoso, meditar en este nombre para eliminar cualquier tipo de plaga, cualquier tipo de enfermedad que una persona esté atravesando, que es el nombre Negev, Nun, Gimel, Pei, con las siguientes vocales. O sea, vocalizado de la siguiente forma. Debajo de la letra Nun, un shuruk, o sea, pronunciarla como una U. Debajo de la letra Gimel, un hirik, que es una I. Y debajo de la letra Pei, de la letra Fei, una Serei es cuando uno dice Ei, es una mezcla de E con I. O sea que este nombre se leería Nugifei. Nugifei. Así es como se lo pronunciaría. Dice que a pesar de que la palabra que uno está diciendo, es una permutación, una forma distinta de pronunciar la palabra plaga, dice, sirve como antídoto para las plagas. Porque no viene de la plaga, sino que uno tiene que saber que viene de la permutación del nombre Yud-Kei Vav-Kei. ¿Cómo? Sí, no Magefá, ¿sí? Es Nun, Gimel, Fei, con un punto que la hace U a la Nun, un punto abajo que hace I a la Gimel y los 2 puntitos con el punto que hace que sea Ei. ¿Sí? Nugifei. Dice, asimismo,
hay otra permutación más que explica, que tiene que ver con que cuando hay algún tipo de plaga, porque las plagas tienen que ver con impurificaciones de Zeir Anpin, las 11 maldiciones que leímos hace un ratito, la lectura de los 11 inciensos que se quemaban en el templo en la mañana, también dice elimina las plagas. Y acá dice, hay un paréntesis, dice yo, Rabbi Haim Vital, no me acuerdo cómo fue que el Ari me dijo que había que pronunciar este otro nombre, pero hay que permutar la palabra samim, cuando uno dice ketoret a samim, cuando uno lee las korbanot, los sacrificios de la mañana y lee los 11 inciensos que se quemaban, está en cualquier sidur, buscan antes de Minjá o antes de Shaharit, hay una sección que se llama korbanot, sacrificios, y hay una parte que dice ketoret a samim. Dice, cuando uno lee la palabra samim, tiene que permutarla por las letras mem, tav, kuf, vav. Mem, tav, kuf, vav. Y no sé decirles cómo se debe de pronunciar, porque Rabbi Haim Vital tampoco sabía. Dice, pero estos dos nombres, Nugifei y Mem, Tav, Kuf, Vav, dice, son sumamente poderosos para limpiar a una persona, para tzaj. ¿Sí? Tzaj tiene que ver con... ok, ahora voy ahí. Son sumamente poderosos para limpiar a una persona a quien ya se le desencadenó la plaga. ¿Sí? Primero, entender que no hay tal cosa como la plaga. La plaga son como modificaciones del campo morfogenético en donde, como hay una gran cantidad de personas metafísicamente débiles en su sistema inmunológico, las chispas esas que están, chispas de caos, que cada vez estoy más convencido de que se refiere a cuando uno empieza a trabajar en algo y dice, no, bueno, pero esto lo haré en otra vida, o más tarde, o lo que sea, porque tiene que haber un reconocimiento y una voluntad para que si uno no lo tiene reconocido no le puede generar conflicto. Y la enfermedad no puede producirse si uno no tiene conflicto. Y generalmente uno de los conflictos que más padece la gente es hacer algo que sabe que le hace mal, pero que se mintió a sí mismo diciéndole que no le va a hacer tan mal. ¿Sí? Y por otro lado, porque está dentro de todo este paquete, es entender que la pureza que nosotros estamos buscando, tzaj, tzaj quiere decir, es como se le dice en hebreo cuando algo es blanco inmaculado. ¿Sí? Este estado inmaculado con el que queremos llegar a Rosh Hashanah depende de slach, depende de perdonar, sin caer en la estupidez de pensar que podés perdonar a otro ser humano. ¿Sí? Pocas cosas son tan erróneas y tan estúpidas y egocéntricas como pensar que podés perdonar a otro. Porque primero, para perdonar a otro tenés que pensar que fuiste víctima y que alguien te hizo algo que era injusto. ¿Sí? No era perfecto, no era parte del proceso de elevación de chispa. No. Él es malo, yo soy bueno. Entonces él me hizo algo malo, yo soy una pobre víctima, pero soy tan grandioso que lo voy a perdonar. ¿Sí? Es un ego trip, o sea, pocas cosas son tan... ¿Cómo se dice ego trip? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, egocentrismo, pero bueno. ¿Cómo? Sí, es el truco del ego más fuerte que existe, el de pensar que uno puede perdonar a alguien, pero sí, en realidad sí hay alguien a quien uno puede perdonar, y es a uno mismo. El trabajo de lo que nos queda de Elul, es perdonarnos a nosotros mismos por
lo que hemos hecho, por las omisiones, porque no nos importe tanto ser tan puro como queremos que piensen que somos. ¿Sí? Queremos que piensen que somos puros, pero no nos importa tanto hacer el trabajo ni ser tan puros. Quedan 2 semanas básicamente para Rosh Hashanah. Y esta para allá es una gran lección. Requiere de primordialmente reconocer los frutos. ¿Sí? Que no tengas que esperar a después de 40 años de sufrimiento, porque en el momento en el que uno tiene el corazón inteligente para que sepa y los ojos para ver, o por lo menos el deseo de querer ver, en lugar de estarte quejando del mal, querer ver por qué está pasando y para qué, el deseo solo de querer ver va a despertar que los ojos vean. El querer oír, ¿sí? Que no es una cosa menor, porque para oír, lamentablemente, otro es el que te lo tiene que decir. ¿Sí? El poder aceptar la opinión de otros respecto a el caos que estás viviendo, ¿sí? Y aceptarlo, ¿no? Ir a ver si la explicación que él me da me conviene. La que sea que me dé, esa es la que voy a oír. En qué tan rápido dejemos de quejarnos y empecemos a apreciar que no sé cómo explicarlo esto. Nos pasa siempre esto de que mientras estamos atravesando el mal, es terrible. Y después, en el momento en el que se acaba, deja de ser tan terrible. Pero deja de ser tan terrible porque se acabó, no porque no fue, ¿sí? Porque no fue una cosa fuerte. Pero nos pasa esto que una vez que sabemos que lo vamos a sobrevivir o que sobrevivimos, ya no es tan grave. Con lo cual quiere decir que todo el tiempo que estuvimos sufriendo era porque no creíamos que podíamos sobrevivir. ¿Sí? Porque creíamos que era injusto, porque creíamos que ¿cómo me va a pasar esto a mí? Mirá lo que me hicieron y esto, lo otro, lo que sea. Pero en el momento que se acaba el caos, es como que uno siente que, bueno, ya está, y te volvés a reír y todo. Y antes también te podías reír. Lo que pasa es que antes tenías miedo, ¿sí? De que no ibas a sobrevivirlo al caos. Justo hoy, cuando entré, estaba en la parte final del curso, ¿sí? Y es lo que decimos siempre de la diferencia que hay entre que te llame el gerente del banco a decirte que estás en descubierto, cuando vos sabés que te faltan 4 días para poder cobrar el cheque que tenés en el bolsillo, o que te está doliendo algo de la persona, Haz Shalom, tiene una enfermedad o lo que sea, pero ya está viniendo el remedio que lo va a curar. Uno no afronta igual el dolor, la carencia, lo que sea que te toca pasar hoy, si sabe que la cura o la solución es inminente. ¿Sí? Es la incertidumbre lo que realmente te pone mal. Y esta historia, no digo que contemos la historia desde el arameo que quiso estafar a nuestro ancestro, pero si estás hoy acá es porque todo lo que la vida te puso enfrente lo pudiste superar. ¿Sí? Todo lo que parecía que no ibas a poder superar, lo superaste, si no, no estarías acá. Con justo derecho no estarías acá. ¿Sí? Hubieras perdido el juego. Pero si estás acá es porque sos de los que ganan el juego al final. Ahora, si te vas a pasar todo el juego quejándote, en lugar de aprender las reglas del juego y jugarlo mejor, es elección de cada uno de nosotros. Pero creo que al final de todo esto, la clave es dejar de lamentarnos, perdonarnos y hacerlo de cero, pero hacerlo bien. ¿Sí? Hay es algo tonto, pero es una cosa que aprendí de
Rafi, mi socio, con el que teníamos una fábrica de muebles juntos, estuvo mucho tiempo en el ejército en Israel. Y nosotros teníamos un modo de operar cuando nos equivocábamos, que venía de esto que él había aprendido, nadie te lo dice, pero era algo que él había entendido. Cuando uno entrena en el ejército te enseñan a matar gente, ¿sí? Te enseñan cuál es la forma más efectiva, cómo, a dónde disparar, esto, lo otro, lo que sea. Pero cuando un ejército sale a la guerra, lo que se trata de hacer es herir al enemigo, nunca matar a un soldado. En el campo de batalla, la consigna con la que salen los soldados es herir al otro soldado y no matarlo, porque la Convención de Ginebra establece que se puede dejar un soldado muerto en el campo de batalla, pero no un soldado herido. Entonces, cuando hay un soldado herido, hacen falta 2 o 3 soldados más para que lleven al soldado herido hasta que lo puedan atender, con lo cual matar a un soldado produce una baja, ¿sí? Herir a un soldado produce al menos 3 bajas, el caído y los otros 2 que lo tienen que llevar en una camilla o lo que sea. Y cada vez que nosotros nos equivocábamos y hacíamos mal un trabajo y hacíamos todos muebles a medida y el mueble no entraba o esto o lo otro, el modo de afrontar eso era hacer el trabajo de nuevo de cero, ¿sí? Porque si tratás de arreglarlo y vas y volvés ¿sí? Parchás, ¿sí? Y parece que es mucho más costoso. Nosotros de hecho lo teníamos comprobado. O sea, parecía, cualquiera, sobre todo para los empleados que les tocaba tener que ir a volver a instalarlo y todo eso. Entonces nosotros decíamos, instalar un mueble es ir a matar a un soldado. Si lo heriste, listo, tráetelo herido de vuelta y vamos a ver si matamos otro en la próxima. ¿Sí? El concepto era, te equivocás, listo, no lo trates de arreglar, ¿sí? Perdonate, aceptá que te equivocaste y empezá de vuelta y hacelo bien, ¿sí? No andes porque si no te pasás la vida pidiendo disculpas, la vida tratando de arreglar lo que haces mal. Es como llevar un soldado herido toda la vida, ¿sí? Y parchás y es parche sobre parche sobre parche sobre parche. Tiene que haber un momento en donde uno dice, ¿sabes qué? Listo, me perdono por no haber por no haberlo matado la primera vez, ¿sí? Y empiezo de cero. Y así es. Creo que Rosh Hashanah es esa oportunidad de empezar de cero, pero requiere de que uno se dé cuenta qué es lo que viene parchando, ¿sí? Y decida, obviamente, dejar de parchar y al costo que sea, que les prometo que al final va a ser el costo más barato, hacerlo de cero, nuevo, ¿sí? Incluso si eso requiere de admitir una derrota, ¿sí? De admitir que te equivocaste, que las cosas no salieron como pensaste que iban a salir, pero que no te estás rindiendo ni estás parchando, estás empezando haciéndolo bien,